Sin duda, doctor. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Yo en particular creería que en lo político al menos sería de parte del Ejecutivo pegarse un tremendo tiro en el pie en el caso de que cree que gobernando vía decretos ley en temas eminentemente económicos pueda acumular algún capital político que le permita, por ejemplo, recuperar aquel apoyo que hoy las encuestas dice que no lo tiene, en el caso del presidente de la República, Pero solo le Guillermo interrumpo, Lasso. perdóneme una cosita, Carlos, porque siempre también el tema de las disoluciones a las legislaturas puede llegar a incrementar un poco el nivel de popularidad del presidente. Es decir, todo está, como han dicho los analistas políticos, en cómo capitaliza él durante esos 5 o 6 meses que va a tener para gobernar sin el, entre comillas, estorbo de la legislatura, para saber hacer las leyes que necesita el país. Ofreciste reformas laborales, ofreciste no subir impuestos, ofreciste traer más inversiones. Bueno, vas a tener 5 o 6 meses para al menos intentar arreglar la economía. El gran problema de la muerte cruzada no es ese, en realidad. El gran problema de la muerte cruzada es que si nosotros vamos a una elección anticipada con el mismo código de la democracia, es decir, con el mismo marco jurídico electoral, Bueno, cambia. probablemente cambien las correlaciones de fuerzas en la Asamblea Nacional, pero el sistema electoral va a seguir siendo el mismo y por lo tanto, tal vez ahí nos demos una vuelta en redondo y lo que hagamos es cambiar de presidente y de Asamblea Nacional, pero el problema de gobernabilidad, de institucionalidad, puede seguir presentándose en el fondo. Por eso será necesario que a la par de que se ejecuta una eventual muerte cruzada, yo estoy de acuerdo con usted, nadie quiere la muerte cruzada, pero a veces es el mal menor, ¿no? Y necesario. Y además, a la par, trabajar en reformas electorales para efectivamente lograr que en la eventual elección anticipada las reglas del juego electoral cambien, ¿no? Doctor, muy buenos días. Joana Ramos le saluda. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Son exactamente las 7 de la mañana con 17 minutos. Usted ha hablado y hay algunas preguntas que me surgen, ¿no? En este caso, el presidente Guillermo Lasso no tiene una mayoría legislativa. Pero eso lo supo desde el momento en que llegó a ser presidente. Nosotros ya tuvimos un presidente con mayoría legislativa y le hablábamos mucho y utilizábamos esta palabra o esta frase, la aplanadora, en la Asamblea Nacional. Y todos nos quejábamos justamente de eso porque proyecto que venía del Ejecutivo, proyecto que era inmediatamente aprobado por la Asamblea sin opción a discutirlo, porque no había cómo hacerlo. Ahora hay una discusión, o sea, hay una división de los poderes en la Asamblea Nacional y le pregunto, ¿esto no es parte de una democracia participativa justamente? El gobierno no debería tener la capacidad para conversar, para llegar a acuerdos. No hay nadie en el gobierno nacional que lo pueda hacer en estos 9 meses. Nadie lo puede hacer y pensar en una muerte cruzada en estos momentos no es aceptar por parte del gobierno que no tiene esa capacidad para legislar, para buscar acuerdos. No hay nadie en la asamblea que pueda justamente salvarse y reconocer, ok, esta persona, este asambleísta, sí quiere realmente trabajar por el país y lo puedo sumar al plan del gobierno. A ver, efectivamente el jefe del Estado supo desde abril del año anterior, en que se dio ya la segunda vuelta y cómo quedó conformada la Asamblea Nacional, que él no iba a tener este control abrumador que tuvo en otras épocas Correa, digamos con nombre y apellido las cosas. Correa manejó la Asamblea Nacional a su antojo. En el caso de Lasso, la cuestión era compleja y eso le obligaba a tratar de construir agendas parlamentarias comunes. Se entendía con sus aliados ideológicos naturales, como el Partido Social Cristiano. Yo soy de los que cree que el error inicial del presidente de la República fue haber roto la alianza con el Partido Social Cristiano. Eso le está pasando ahora una factura. ¿Por qué razón? Porque, claro, al romper esta alianza con el PSC, y se entiende también el correísmo, de lo que se acusó al inicio, no tuvo otra opción que regresar a ver a otras dos bancadas políticas, Izquierda Democrática y Naturales, como Pachacutic. se habla con el caso de Pachacutic, ¿no? E insiste en mantener una relación con Pachacutic. Efectivamente, pero usted ve, y usted me está dando la razón, y tiene usted también la razón, en que esa, entre comillas, alianza política que se construye el 14 de mayo cuando se instala la Asamblea Nacional entre el bloque de Creo, Izquierda Democrática y Pachacutic, fue una alianza endeble, fue una alianza que se constituyó con la única finalidad de designar a las máximas autoridades de la Asamblea Nacional. Jamás hubo un acuerdo programático a largo y a mediano plazo para la construcción
de la legislación que el presidente de la República necesitaba para implementar su plan de gobierno. Y por una sola razón, ideológicamente, Pachacutic e Izquierda Democrática van a estar absolutamente en la orilla contraria de lo que Lasso propone. Lasso propone reformas laborales, Lasso propone reformas de inversiones, Lasso propone, o proponía, aunque no lo ha cumplido, no crear impuestos. Lasso propone incremento en el tema petrolero y minero. Todo lo que Pachacutic y la Izquierda Democrática dicen que no. Entonces, como tú no lograste construir esta mayoría parlamentaria afín o este proyecto legislativo común, pues bueno, el resultado está saltando a la vista. El resultado es que ninguna de las 7 u 8 leyes que Lasso ha presentado, reformas a la ley de comunicación, a la ley de educación intercultural, reformas en materia de seguridad, la famosa ley Creo, ¿no? Luego lo que pasó con la ley de sostenibilidad fiscal, lo que podría llegar a pasar mañana con la ley de inversiones y no se diga con la reforma laboral, lo que ha pasado con el presupuesto general del Estado, son elementos que usted le van dando cuentas de que en realidad Lasso no tiene el apoyo ni de Pachacutic ni de Izquierda Democrática, más allá de ese apoyo para tratar de sostener a las máximas autoridades. Entonces, por eso yo le decía, en resumen, si usted va a seguir intentando dialogar de esta manera, con el elemento adicional de que en realidad en el gobierno no hay un gestor, un articulador político, es decir, alguien que sirva de puente de diálogo entre la legislatura y el presidente, las relaciones van a seguir siendo tensas, se van a seguir resquebrajando cada día más. Y tarde o temprano, aunque a muchos no nos guste, a veces hay gente, yo soy de los que constantemente piensa que la muerte cruzada es la solución, y lo digo abiertamente. Hay gente que piensa que uno quiere el caos. No, uno no quiere el caos, pero esto es como alargar una agonía nada más. Es decir, gobernar 3 años así, le insisto, va a ser imposible, por no decirle prácticamente difícil. Entonces aquí hay que tomar tarde o temprano al toro por los cuernos y enfrentar la realidad, por dura que sea. Vea, tuvimos presidentes de 6 meses como Clemente Yerobi Indaburu, que una de las frases que quedaron para la historia fue que él gobernó con las maletas hechas. No sé si Guillermo Lasso también está pensando gobernar al estilo Clemente Yerobi, es decir, gobernar con las maletas hechas, pensando en el bienestar y en la institucionalidad del país a mediano y largo plazo, o está pensando solamente como Yamil Mawad, ver pasar el día y tratar de acabar el periodo. El problema es que cuando tú te dedicas a eso, mira los ejemplos de Yamil Mawad y otros presidentes, ¿no? Que no acabaron el periodo. Entonces, es complicado pensar que el presidente Guillermo Lasso sea quien le abra la puerta para que él mismo salga en el caso de aceptar tomar esa decisión de la muerte cruzada. Ahora le consulto, ¿será posible o le alcanzarán los 6 meses en el caso de que el presidente Guillermo Lasso opte por la muerte cruzada? Que en estos 6 meses, hasta que se convoquen y se realicen unas nuevas elecciones, y si él se logra candidatizar nuevamente o desea candidatizarse nuevamente, que en esos 6 meses él legisle bajo decreto, apruebe las leyes que la Asamblea le ha negado. En el caso, por ejemplo, ya se conoce que no tendría los votos necesarios la ley de inversiones. Pero ¿alcanzará esto entonces para subir su popularidad, tomando en cuenta que justamente, por ejemplo, en los últimos días, en las últimas semanas, se ha alejado de algunos grupos a los que él se trató de acercar en campaña, como por ejemplo el grupo de las mujeres, de las feministas? En el caso de la ley de las inversiones, si él la lograra aprobar, ¿esto es suficiente para que un inversionista extranjero venga a depositar su dinero en un país en el que ya viene un nuevo presidente, viene una nueva asamblea? A ver, primero, Guillermo Lasso, candidato, había ofrecido arreglar los problemas del país en los 100 primeros minutos de gobierno, ¿no? Digamos, entiendo yo que él tiene un equipo de colaboradores tal que tenía la capacidad de arreglar la cantidad de problemas que tiene este país en ese tan corto tiempo. Si ofreciste hacerlo en 100 minutos, no veo por qué no puedas hacerlo en 6 meses, teniendo en cuenta además que no tendrías Asamblea Nacional que te estorbe, es decir, que el único escollo que el jefe del Estado... Pero tendrías una Corte Constitucional que tal vez no está de tu parte. A eso voy. El único escollo que él tendría que sortear en ese eventual escenario es la Corte Constitucional. Ahora, lo que pasa es que todavía nosotros no hemos empezado a ver cómo está la correlación de fuerzas interna
en la Corte Constitucional. Piense usted que el mes anterior nomás se posesionaron 3 nuevos miembros de la Corte. No sabemos hacia dónde va a ir la Corte Constitucional. Le diría yo de mi experiencia, la Corte no va a cambiar en mucho la línea ideológica que ha venido siguiendo. Es una línea muy progresista, muy de izquierda y probablemente muy alejada de lo que el presidente de la República necesite. Pero tendrás que ahí chupar tus propios errores, pues, porque de los 3 miembros que entraron a la Corte Constitucional, 2 son de la lista del Ejecutivo. ¿Se entiende, no? Es decir, es gente que además de sus credenciales morales, académicas, etcétera, es gente que, entiendo yo, pues tendría alguna afinidad con el presidente de la República. Yo los conozco y le podría decir que eso no va a ocurrir. Entonces, lo más probable es que él enfrente dificultades en materia de control de constitucionalidad en sus decretos ejecutivos. Es decir, por ejemplo, si es que se va a la Asamblea de la Casa y él, a través de un decreto ejecutivo en materia económica, implementa el nuevo o adicional Código del Trabajo que está intentando promover, yo le diría que va a ser muy difícil que ese Código del Trabajo pase el tamiz del control de constitucionalidad. La Corte seguramente va a salir en defensa de los famosos derechos de los trabajadores y todo este tema. Entonces, igual va a tener ya no un problema con la legislatura, sino con la Corte Constitucional. Entonces, claro que hay un riesgo en esos 6 meses de que tu nuevo enemigo sea la Corte Constitucional, es decir, cambiamos de enemigo, ya no es la Asamblea Nacional, sino la Corte Constitucional. Entonces entraremos en una suerte de campaña para tratar de sacarnos de encima a la Corte Constitucional y vendrá el fantasma ya no de la muerte cruzada, sino de la Asamblea Constituyente. Entonces, no es sano para el país, pero tampoco es sano lo que estamos viviendo, es decir, que las leyes no se aprueben, porque una cosa es lo que usted decía, es decir, un balance entre los poderes del Estado y que no necesariamente las leyes salgan como el presidente las propone. Pero otra cosa es lo que estamos viendo con la Asamblea Nacional, no un debate, pues no una propuesta. Lo que estamos viendo con la Asamblea Nacional es un claro intento de paralizar y de inmovilizar al presidente de la República, es decir, de no aprobarte nada, no te saco nada. Dígame usted, Johanna, ¿cuántas leyes de las que yo le ejemplifiqué hace un momento han sido aprobadas en estos casi ya 10 meses de gobierno del presidente Lasso? Ninguna de las leyes que él ha propuesto ha salido. Y ojo que la que maneje el pleno, el orden del día, se entiende, es Guadalupe Llori, a la que tanto protege el gobierno de modo paradójico, ¿no? Entonces, sin duda alguna, seguir así tampoco es la solución. Entonces aquí, si no queremos ir al extremo de la muerte cruzada, pues vamos a tratar a tener que encontrar algún funcionario con cierta habilidad política que trate de construir estas muy venidas a menos relaciones entre el Ejecutivo y la legislatura. 7 de la mañana, 28 minutos. Me han dejado 2 minutitos los compañeros, ya no me van a pagar ahora a mí. Ya vamos a recoger estos 2 minutitos. 2 minutitos para... A ver, ya no se dice con las maletas hechas, sino con un pie en el helicóptero. Ya, de tiempos modernos. Recordar esa imagen. Sí, bueno, a ver, doctor Quintana, es verdad que cuando se constituyó la mayoría para elegir a la señora Llori, se hicieron 71 votos, sin los del Partido Social Cristiano, sin UNES. ¿No le parece a usted que ese hecho, ese resultado, no se lo cuidó, no se lo trabajó, se lo dio nada más para elegir esa estructura de la Asamblea y se acabó? ¿No cree usted que ha faltado de parte del gobierno, de parte de sus legisladores, de parte de su jefe de bloque, operar políticamente dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y tratar de sostener o mantener esos 71 votos, tenerlos en el refrigerador con llave, porque ese era el propósito para lograr todos los objetivos legislativos que se proponía el presidente Lasso? ¿No le parece eso? ¿No cree que por ahí también va el problema? El problema empieza ahí.
y va a seguir siendo ese el origen de la poca habilidad del gobierno para tratar de construir una mayoría legislativa. El problema es que, le vuelvo a insistir, el acuerdo con Pachacuti e Izquierda Democrática fue primero sorpresivo, luego momentáneo. Sorpresivo porque, claro, todos esperábamos que, creo, apoye la candidatura de Henry Kronfle a la legislatura, pues PSC fue su aliado natural, ideológico y político en la campaña. Entonces, sorpresivo porque rompes eso y te vas con quienes están en las antípodas de la ideología que tú promovías, al menos en campaña, ¿no? Que era el liberalismo económico y toda esta cuestión. Pero a partir de eso iba a ser muy complicado, pero muchos ya anticipábamos que esto que estamos viviendo ahora iba a pasar, porque tú, que tienes una visión liberal de la economía, que promueves el empleo a través de la, llamémosle, flexibilización de las normas laborales, que promueves la inversión a través de la reducción del aparato del Estado, ¿no es cierto? Y la permisión de que cada vez el privado se involucre más en actividades que el correísmo dejó en manos del Estado. Una política de incremento en materia hidrocarburífera y minera. Todos esos elementos que son solamente ejemplos que Lasso ha tratado de promover en estos meses y con los cuales yo particularmente sí he estado de acuerdo, son elementos que en cambio no son compartidos y nunca iban a ser compartidos por los legisladores de Pachacuti y de Izquierda Democrática. Es decir, nunca iba Lasso a lograr consumar un acuerdo o un programa de creación de leyes a largo plazo con estas dos bancadas políticas. Eso iba a ser imposible y los hechos lo están demostrando. Entonces, eso por más buen líder de bancada que Lasso hubiese tenido, que no lo ha tenido tampoco, y eso ha agravado el problema, pero no es la única causa. La causa es que él rompió su alianza con su amigo político natural, por llamarlo así, y eso le está pasando factura hoy. Entonces el problema es ese, la configuración de las fuerzas legislativas es la que vemos ahora. Lasso tiene 12 votos en la Asamblea Nacional y con suerte a veces unos 12 o 13 votos más con los que conformaron esta bancada del Acuerdo Nacional. Pero incluso dentro de esos 12 o 13 votos hay gente que no siempre vota con el movimiento, creo. Entonces, fíjese usted que Lasso no ha logrado tener habilidad política ni siquiera para consolidar su bancada, mucho menos para tratar de consolidar una agenda legislativa común con estos dos otros partidos políticos. Por ejemplo, otro tema que no es económico ni laboral, el tema de la ley de aborto por violación. Esa es una ley en la que claramente Izquierda Democrática y Pachacuti tienen una visión totalmente opuesta a la que el presidente de la República ha plasmado en su objeción parcial. Entonces, eso va a ser difícil arreglar, eso no se va a arreglar por una cuestión sencillamente ideológica y por otro lado sencillamente económica. El presidente no puede prohibir minería, el presidente no puede prohibir explotación petrolera, el presidente no se puede permitir no promover las reformas laborales necesarias, el presidente no puede buscar o dejar de buscar la inversión extranjera acá y no puede dejar de buscar la promoción de alianzas público-privadas. Esas son cosas que tiene que hacer el presidente de la República, porque además las ofreció en campaña. Y hubo gente que votó por él, entre otras cosas, por eso. 7:34 minutos ya para despedirlo, doctor Quintana, perdóname la interrupción, pero sí vale la pena que usted le diga al público oyente de Caché Noticias y Opinión y a Modular 92.7 FM allá en Esmeraldas. Una cosa es gobernar con decreto ejecutivo donde no puede emitir o promulgar ninguna ley, ¿no es cierto? Bueno, tienen rango de ley esos decretos. Tendría rango de ley. Tendría rango de ley el decreto ejecutivo en un evento que haya una muerte cruzada. Efectivamente. Eso me interesaba saber, o los oyentes quisieran saber también. El otro particular, doctor Quintana, es mañana se convoca a la Asamblea, el Pleno de la Asamblea Nacional para ir a un segundo y definitivo debate de la ley de inversiones. Tiene el día martes, tiene el día miércoles y tiene el día jueves, que es el último día, el plazo. ¿Cree usted cuáles son los escenarios para usted que pueden ocurrir en esas convocatorias? Bueno, más o menos lo que ya vimos con la ley de sostenibilidad fiscal, ¿no? El primer escenario, que la ley se apruebe
no necesariamente tal cual la envió el Ejecutivo, sino con algunas modificaciones, para lo cual se abre la ventana que el presidente igual vete la ley e incluya nuevamente sus propuestas originales, forzando a la Asamblea Nacional a tener que conseguir 92 votos para insistir en el texto que aprobó la Asamblea Nacional. Entonces, ese puede ser un primer escenario. El segundo escenario, que es el que se anda señalando que podría ocurrir mañana, que es el que no hayan los 70 votos, mayoría absoluta para aprobar la ley, con lo cual entonces la ley se negaría y se archivaría, es decir, ahí quedó la ley de inversiones. Y el tercer escenario, que no haya los votos ni para aprobar, pero tampoco para negar, con lo cual entonces, de conformidad con el 140 de la Constitución, transcurridos los 30 días, la ley entraría en vigencia por el famoso Ministerio de la Ley y el presidente de la República estaría habilitado para publicarla nuevamente como decreto ley en materia económica. Así que esos son los tres escenarios constitucionalmente posibles que pueden darse a partir del día de mañana. Veamos qué es lo que pasa, ¿no? Doctor Ismael Quintana, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caché Noticias y Opinión. Que le vaya muy bien y tenga una buena semana. Igual a ustedes, buenos días.